Muy buenas tardes, amigas y amigos del español. Hoy traigo un nuevo vídeo con expresiones y vocabularios relacionados con esto. ¿Pero qué es esto? Pues muy fácil. La pasta. ¿Cómo que la pasta? La pasta. O la plata. O la guita. La pasta, la plata, la guita. ¿Pero qué es esto? Sí, el dinero. ¿Quieres aprender más? Quédate conmigo. Primero, ¿cómo decimos en español de forma informal, de forma coloquial, que no tenemos mucho dinero? Pues tenemos una oferta amplia de posibilidades para expresar esta idea. No tengo dinero. Puedo decir estoy tiesa. Estoy tiesa. Puedo decir estoy sin blanca. Puedo decir estoy sin un duro. Estoy sin un duro. Un duro en España antes eran 5 pesetas. Ya era una moneda baja, no tenía mucho valor. El duro, bueno, no era una moneda, eran 5 pesetas, ¿no? Era la equivalencia a 5 pesetas y lo llamábamos duro y era poquito, no tenía mucho valor. Entonces ni siquiera tengo un duro, estoy sin un duro. Estoy tieso, estoy sin blanca, estoy sin un duro, estoy canino. Canino. Canino, como un perro sin un duro. Y estoy pelado, como un plátano pelado. Es decir, no tengo nada. Entonces puedo usar estas expresiones cuando alguien me pide algo de dinero y yo no se lo puedo dejar porque no tengo. O cuando yo necesito pedir dinero a un amigo, le puedo decir, déjame 10 euros que estoy canino. Bueno, canina, ¿no? En mi caso, femenino. O mamá, dame algo de dinero porque estoy sin blanca. ¡Qué interesante! Estar sin dinero. En España decimos que el dinero no da la felicidad. ¿Es esto cierto? ¿Da el dinero la felicidad o no la da? Pues hay estudios que indican que hay efectivamente una conexión entre dinero y felicidad. No es una conexión lineal, cuanto más dinero tengo, más feliz soy. No es cuanto más dinero tengo, más feliz soy, sino que la relación hace una curva. Y se ha demostrado que el dinero que necesitamos para ser óptimamente felices está en aproximadamente 50-60.000 euros anuales. Estos son como unos 5.000 euros al mes aproximadamente. Por debajo de ese dinero podemos tener carencias materiales, ¿sí? Carencias materiales que impidan nuestra felicidad. Pero atención, por encima de ese dinero se ha demostrado que la abundancia, la riqueza, puede restarnos felicidad. Cuidado con tener mucho más de 5.000 euros al mes o con ganar mucho más de 5.000 euros al mes, porque podemos tener una jaula de oro y ser infelices. Vamos ahora a aprender expresiones relacionadas con Paris Hilton. Bueno, sí, con gente que tiene mucho dinero. ¿Cómo decimos en español de forma coloquial que alguien o nosotros mismos tiene mucho dinero? Pues decimos, está forrado. Forrado.
¿Qué significa forrar? Forrar significa envolver, significa cubrir, ¿no? Por ejemplo, yo puedo forrar un libro para que no se estropee. Estar forrado significa tener un montón de dinero. Tengo tanto dinero que los billetes tapan mi cuerpo y estoy forrada, como Paris Hilton. O también puedo decir que estoy montada o montado en el dólar. ¿Como quién? Pues como el millonario más famoso de Disney, ¿no? El tío Gilito. Tiene tanto dinero que puede montarse encima. Puede esquiar sobre su montaña de riqueza. ¡Qué suerte, tío Gilito! A lo mejor eres infeliz por tener más de 50.000 euros al año. Cuéntanoslo. Vamos ahora a aprender algunas expresiones relacionadas con el dinero. Bueno, la primera expresión relacionada con el dinero que traigo hoy es ser un agarrado. Un agarrado. ¿Qué significa ser un agarrado? Ser un agarrado, ¿os imagináis lo que yo tengo aquí? Un montón de dinero que no quiero soltar. Es mío. Antes hemos hablado del famoso millonario de Disney, ¿no? De tío Gilito. Tío Gilito era famoso por tener mucho dinero, pero también por ser muy agarrado. Ser una persona muy agarrada o ser una persona muy tacaña significa alguien a quien no le gusta compartir su dinero. Es feliz guardándolo. Es feliz ahorrando. No va a invitar a sus amigos a una ronda. ¿Sí? En español decimos invitar a una ronda cuando pagamos una bebida o algo para picar para cada una de las personas que nos acompañan. Eso es pagar una ronda o invitar a una ronda. Una persona tacaña y agarrada no va a invitarnos a una ronda porque prefiere tener el dinero en su bolsillo. Hay otra expresión relacionada con el precio de algo. El precio es ese valor que las cosas tienen en las tiendas o de segunda mano también puede ser y que necesitamos pagar para obtenerlas, para comprarlas. Bueno, cuando algo es muy valioso, entonces decimos que es caro, ¿sí? Necesitamos bastante dinero para pagarlo, para comprarlo. Y también podemos decir que esa cosa cuesta un ojo de la cara. Cuesta un ojo de la cara. Pero claro, no me extraña que sea esta expresión para algo muy caro. Yo no daría un ojo de mi cara por cualquier cosa. Tiene que ser algo muy, muy valioso para que alguien decida dar un ojo de la cara a cambio, ¿no? Entonces, utilizamos la expresión cuesta un ojo o cuesta un ojo de la cara cuando algo es muy caro. La tercera expresión con dinero que tengo hoy es una expresión que probablemente nuestra primera invitada, Paris Hilton, conoce bien. ¿Por qué? Decimos, dinero llama a dinero. Hola, hola, ¿qué tal? Bien, ¿te vienes conmigo? Sí. Uy, ya tengo 2. Y así muchas veces, ¿no? ¿Cómo es esto de que dinero llama a dinero? ¿Qué significa dinero llama a dinero? Dinero llama a dinero significa que generalmente la gente que ya tiene un gran patrimonio, atención a esta palabra, la gente que ya tiene un gran patrimonio, es decir, la gente que ya tiene acumulada bastante riqueza, bastante dinero, tiene más facilidad para ganar dinero. ¿Sí? Si una persona nace en una familia donde no hay una gran riqueza, posiblemente no va a tener las facilidades para poder abrir una empresa, para poder
estudiar una universidad, o sea, una carrera o un máster en una universidad muy prestigiosa o cara, entonces va a necesitar más mérito, va a necesitar probablemente más esfuerzo para conseguir un buen trabajo o para montar una empresa o para hacer una inversión que pueda traerle más dinero. Sin embargo, conector importante, sin embargo, cuando una persona ya nace nace en una familia que tiene dinero, va a tener mucho más sencillo poder acceder a la información, a la formación, a las inversiones, etcétera, etcétera, para poder aumentar o para poder multiplicar sus ganancias fácilmente. Así que efectivamente, creo que sí, dinero llama a dinero. Y espero que te haya gustado mucho esta clase. Yo he disfrutado un montón. No me importa no tener un montón de dinero. Puedo jugar con él igualmente. Muchas gracias.